Que, por cierto, vivían rodeados de ejecuciones públicas brutales, plagas letales y unas conspiraciones que parecen sacadas de la mafia. Es que es un contraste brutal y, sin embargo, es la realidad histórica pura y dura. Nos han vendido siempre una versión, digamos, higienizada y casi celestial de la historia, ¿verdad? Sí, con mucho mármol blanco y lienzos perfectos por todas partes. Totalmente. Pero cuando rascas un poco la superficie, te das cuenta de que la belleza extrema casi siempre suele nacer en condiciones de presión extrema. Bueno, vamos a analizar esto. Porque en nuestra exploración de hoy viajamos a Florencia, Italia, y la misión de este análisis a fondo no es, no es simplemente repasar una guía turística con los monumentos. No, para nada, eso ya lo hace cualquiera. Claro, queremos descubrir cómo un antiguo campamento militar romano se transformó en el motor económico de Europa y, bueno, en la cuna del Renacimiento, porque antes de que alguien en Florencia pudiera permitirse el lujo de mirar al techo y pintar la Capilla Sixtina, Claro, alguien tenía que pagar la el factura. dinero no cae del cielo. Hacía falta una riqueza incomprensible. Una barbaridad de dinero. Y antes de financiar a genios del arte, necesitaban construir ese poderío. Pues para rastrear el origen de todo ese dinero tenemos que ir a los cimientos. Al año 59 a.C. Florencia no nació siendo este centro maravilloso de arte. Ya, nació como Florencia, ¿no? Exacto, Florencia. Un asentamiento de diseño cuadriculado y estrictamente militar. Lo fundaron los romanos para sus soldados veteranos. Significaba la ciudad que florece. Fíjate qué poético. Aunque bueno, muy floreciente no era al principio. Leí en las fuentes que durante la Alta Edad Media estuvo a punto de desaparecer por completo entre guerras y demás invasiones. Sí, la población cayó a apenas unas 1000 personas. Era prácticamente un pueblo fantasma, con ruinas romanas. Pero, de repente, alrededor del año 1000 después de Cristo, alguien le da al interruptor. Y la ciudad despierta. Y tengo entendido que el gran protagonista de ese despertar es geográfico. Es un río, el río Arno. El Arno es la arteria principal. Sin ese río, Florencia no sería más que una anécdota en los libros de historia, la verdad. Proporcionaba la fuerza hidráulica para los molinos y, sobre todo, funcionaba como una autopista navegable hacia el Mediterráneo. Lo cual les permitió montar una industria textil gigantesca. Una locura. Importaban lana cruda del norte de Europa. La procesaban allí, la teñían usando técnicas muy secretas y luego la exportaban como un producto de superlujo. Y esto movía muchísimo empleo. Para el siglo XIV leí que unas 25.000 personas vivían directa o indirectamente de la lana. Una parte enorme de la población, ¿sí? Pero a ver, espera, me vas a perdonar, porque vendértelas muy bonitas, por muy caras que sean, no te convierte en el amo del mundo. Tiene que haber algo más. ¿Cómo pasas de ser un buen sastre, digamos, a dominar toda Europa? Lo fascinante aquí es que, efectivamente, la lana fue solo el cebo. Lo que realmente les dio el dominio del mundo fue lo que inventaron para gestionar los inmensos beneficios de esa misma lana. O sea, la innovación financiera. Pureza, que se convirtió básicamente en la moneda de reserva internacional. El dólar de la Edad Media. El dólar medieval, exacto. Pero su verdadera obra maestra fue la invención de herramientas financieras abstractas. Estamos hablando de las letras de cambio y del sistema de contabilidad por partida doble. Vale, parémonos ahí un momento, porque esto me vuela la cabeza. O sea, eran como una mezcla entre el Wall Street de la época y Silicon Valley, disrumpiendo las finanzas medievales, ¿no? Totalmente. Fueron los grandes disruptores. Porque hoy en día pasamos la tarjeta en otro país y ni pensamos en cómo viaja el dinero. ¿Cómo funcionaba exactamente una letra de cambio en el siglo XIV? Pues imaginemos que somos comerciantes medievales. Viajar por Europa con carruajes llenos de cofres de oro era un suicidio. Los bandidos te asaltaban a los 10 kilómetros. Claro, te jugabas la vida. Literalmente. Entonces, la letra de cambio florentina solucionó esto. Tú depositabas tus florines de oro en un banco en Florencia. ¿Y el banquero te daba un trozo de papel cifrado? ¿Un simple documento legal? Ujú. Tú viajabas a Londres solo con ese papel. Entrabas en la sucursal del mismo banco y te entregaban el equivalente en moneda local. Así, Florencia acababa de inventar la transferencia internacional de fondos. Y eliminaron el riesgo de que te robaran por el camino. Es brillante. Y la contabilidad por partida doble. Entiendo que es poner lo que entra por un lado y lo que sale por otro. Pero, ¿por qué cambió tanto las reglas del juego? Pues porque hasta ese momento, los registros eran un caos narrativo absoluto. Literalmente escribían cosas como: «Le presté a Juan 3 monedas y me devolvió una cabra». Madre mía, así no hay quien lleve las cuentas. Imposible.
La partida doble florentina estableció un sistema matemático estricto. O sea, un asiento en el debe y un asiento correspondiente en el haber. Claro. Si las columnas no sumaban exactamente lo mismo al final del día, sabías instantáneamente que había un error o un fraude. O que alguien había metido la mano en la caja. Exacto. Y esto permitió a las familias florentinas gestionar redes de sucursales por toda Europa con una precisión que rozaba la ciencia ficción para aquella época. Dejaron de adivinar y empezaron a medir el riesgo de una forma clínica. O sea, eran los reyes de los algoritmos y de los datos 500 años antes de que existieran los ordenadores. Tal cual. Y con ese control, pues acumularon un capital inimaginable. De hecho, estas fuentes mencionan que financiaron a los reyes ingleses durante la Guerra de los 100 años. Pagaban la nómina de ejércitos enteros. Así es, ejércitos extranjeros. Y por si fuera poco, se convirtieron en los banqueros del mismísimo papado. ¿Del Papa? ¿Tela? Manejaban las inmensas finanzas del Vaticano, recaudando los diezmos de toda Europa. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una conclusión muy pragmática. El Renacimiento no surgió de la nada por arte de magia. Ya no fue un milagro romántico. No, fue el resultado directo de esta acumulación de capital sin precedentes. Cuando tienes montañas de florines de oro generados por el comercio, puedes permitirte que las mentes creativas dejen de preocuparse por sobrevivir y se dediquen a esculpir, a pensar y a innovar. Pero claro, donde hay montañas de dinero, hay gente afilando los cuchillos, porque el poder político se convirtió en el gran premio. Pasamos de la economía a una política florentina brutal. La familia Medici, por ejemplo, no llegó a gobernar Florencia repartiendo abrazos, supongo. En absoluto. Los Medici son el manual definitivo de cómo comprar el poder absoluto sin tener un título nobiliario, porque Florencia era, sobre el papel, una república. Tenían elecciones y todo eso, ¿no? Sí, tenían comités, elecciones, una constitución. Si alguien intentaba declararse rey, la ciudad entera se levantaba en armas. Así que Cosme de Medici, y más tarde su nieto Lorenzo el Magnífico, utilizaron una táctica muchísimo más sutil, que fue el control de la deuda. O sea, ¿me estás diciendo que gobernaban estrangulando financieramente a la competencia? Exactamente eso. Como banqueros del Papa, tenían un escudo de legitimidad increíble. Pero a nivel local, prestaban dinero a todas las familias clave, pagaban sus impuestos cuando no podían y financiaban sus negocios. Ya veo por dónde eras. A cambio, cuando llegaba la hora de votar en el ayuntamiento, esas familias votaban lo que los Medici dictaban. Gobernaban desde las sombras, moviendo los hilos de una república títere. Es como un cártel moderno, pero con togas y palacios. Pero a ver, esto me plantea una duda. ¿No rompe esto un poco la imagen romántica que tenemos del Renacimiento? Totalmente. Porque parecía una época bastante oscura, la verdad, llena de puñaladas por la espalda, conspiraciones, ejecuciones públicas, a pesar de que estaban pintando los cuadros más bellos del mundo. Es una aparente contradicción, pero la fricción social empuja a la acción. Los Medici no pagaban a artistas solo por amor a la estética. En una ciudad tan volátil, necesitabas justificar tu poder constantemente. El arte era, básicamente, relaciones públicas. Propaganda. Una campaña de propaganda masiva. Construir obras públicas era su forma de decir, oye, controlamos todo, pero mirad qué gloriosa es Florencia gracias a nosotros. Era una demostración implacable de poder blando. Pero ese poder blando no siempre les funcionó, porque la gente se cansa de tanta opulencia. Y ahí entra una figura radical, el fraile dominico Gerolamo Savonarola. Uy, Savonarola. Él es la reacción visceral a toda esa riqueza. Un extremista religioso que veía la riqueza de los banqueros y el arte humanista como la máxima decadencia moral. Y aprovechó un exilio temporal de los Medici para dar un golpe de timón. Con unos sermones superapocalípticos, ¿verdad? Sí. Convenció a los florentinos de que el fin estaba cerca. Y así es como llegamos a 1497, a la famosa Hoguera de las Vanidades. ¡Qué locura de evento! Los propios ciudadanos manipulados por este fraile apilaron en la plaza principal libros, cosméticos, instrumentos musicales, cuadros invaluables y le prendieron fuego a todo. Una pérdida cultural incalculable. Terrorífico. Pero es que Florencia es tan extrema que al año siguiente el Papa se harta de Savonarola, lo excomulga y esos mismos ciudadanos que quemaban libros agarran al fraile, lo ahorcan y lo queman en la Piazza de la Signoria. Y tiran sus cenizas al río Arno. Un caos absoluto. Y es precisamente en medio de este lodo sangriento, con exilios constantes, una breve teocracia donde nombraron a Jesucristo literalmente rey de Florencia. Sí, leí eso, qué surrealista. Pues en medio de todo esto es donde Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe.
que no es un manual para ser malo por ser malo como se suele pensar. Claro, hoy decimos que alguien es maquiavélico como insulto. Sí, pero él era un analista hiperrealista. Vio de primera mano que gobernar basándose en ideales puros como intentó Savonarola te lleva directo a la hoguera. El Príncipe es un manual de supervivencia política. Argumenta que es mejor ser temido que amado porque el amor es frágil y el miedo es constante. Vale, entiendo esa lógica de supervivencia en un nido de víboras. Y si volvemos a la idea de que los líderes usaban el arte para demostrar poder y sobrevivir, nos topamos con el legado cultural. Porque si quieres demostrar poder, construyes algo imposible. Exacto. Y ahí es donde entra la cúpula de Santa María del Fiore. El famoso Duomo, porque la historia de esta catedral es de locos. Empezaron a construirla, dejaron un hueco gigantesco de más de 40 metros en el techo, y resulta que lo hicieron sin tener un diseño previo de cómo cerrarlo. O sea, no tenían ni idea de cómo hacerlo sin que colapsara por su propio peso. Estuvo décadas abierta, lloviendo literalmente en el altar mayor. Es como construir un rascacielos hoy y dejar el centro hueco a ver si alguien inventa el ascensor en el futuro. ¿Cómo logró Filippo Brunelleschi cerrar semejante agujero? Fue pura innovación. Brunelleschi inventó una técnica de colocar los ladrillos en forma de espina de pez. Al ponerlos en diagonal, se entrelazaban y se sostenían a sí mismos, creando una espiral hacia arriba. Además, construyó dos cúpulas, una interior gruesa y otra exterior más ligera, unidas por anillos de tensión. Como los aros de un barril. Exactamente. Sigue siendo la construcción de ladrillo de su tipo más grande del mundo. Es que es ingeniería pura. Y mientras la arquitectura daba este salto gigantesco, el arte también pasó de algo medieval y simbólico a un enfoque completamente humanista y racional, ¿verdad? Sí. Impulsados por todo ese dinero de los banqueros, los artistas cambian de lente. Aplican matemáticas, estudio anatómico. El David de Miguel Ángel es el ejemplo perfecto. No es un símbolo religioso abstracto. Es el estudio hiperrealista de la tensión muscular y la emoción humana. El enfoque pasó totalmente de Dios al ser humano. Pues aquí es donde se pone muy interesante, porque esta obsesión por lo terrenal se infiltró en el idioma y provocó una revolución literaria brutal. Hablamos de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio. Así es. Estos tres tomaron una decisión escandalosa para la época. En lugar de escribir en latín, que era el idioma de la élite y la iglesia, decidieron escribir en el dialecto vernáculo florentino. En el idioma de la calle y de las tabernas, Boccaccio escribe el Decamerón con historias mundanas mientras la peste arrasa la ciudad. Y lo hace usando las palabras crudas del pueblo. Para capturar la experiencia humana real. Y para que nos hagamos una idea, es como si hoy alguien escribiera una obra maestra literaria usando la jerga de Internet, los memes, y que fuera tan brutalmente influyente que se adoptara oficialmente como el idioma nacional de un país. Es una analogía perfecta, porque ese dialecto florentino se convirtió en la base del idioma italiano estándar moderno. Cambiaron la forma de comunicarse. Cambiaron no solo lo que la gente pensaba, sino cómo pensaba. Y no se quedó ahí, porque esa misma red financiera respaldó a la ciencia. Claro, financiaron a genios como Da Vinci o Galileo, y exploradores. Un florentino, Toscanelli, trazó el mapa que usó Colón, y Américo Vespucio, que también era de allí, se dio cuenta de que habían llegado a un nuevo continente, y le dio su nombre, América. Madre mía, es que Florencia es la semilla de la modernidad occidental entera. Y todo este peso histórico incalculable nos lleva a la Florencia actual. Porque las calles que pisan hoy los florentinos están cargadas de todo esto. ¿Cómo es vivir en una ciudad que es literalmente un museo al aire libre? Es una coexistencia dificilísima. Por un lado intentan aferrarse a sus tradiciones, algunas de ellas bastante extremas, como el calcio histórico. ¡Ostras, el calcio histórico! Eso es una mezcla violenta de rugby, fútbol, combate cuerpo a cuerpo y encima vestidos con ropas medievales rompiéndose la cara en una plaza de arena. Suena brutal, y lo es. Pero su origen define la identidad florentina. En 1530, Florencia estaba sitiada por un ejército papal e imperial. Y en un acto de chulería y desafío absoluto, los nobles jugaron este partido en la plaza de Santa Croce. A la vista de los enemigos. Exacto. Para demostrar su desprecio y que no tenían miedo. Hoy en día los barrios siguen enfrentándose para honrar esa rebeldía. Y a la vez tienes esa tradición brutal conviviendo con la economía actual que sigue siendo muy potente. Siguen siendo gigantes de la moda, del lujo, con sedes de Salvatore Ferragamo o Gucci allí mismo. Sí, mantienen ese perfil de producto de altísima calidad.
Pero el gran problema actual, el que de verdad amenaza a la ciudad, es el turismo masivo. Las fuentes dan cifras que asustan. Hablan de más de 8,5 millones de pernoctaciones solo en 2014. Y en un centro histórico muy pequeño. Claro. Y el alcalde actual, Darío Nardella, ha tenido que tomar medidas que parecen extremas. Llegaron a usar mangueras de agua en las escalinatas de las iglesias a la hora de comer para evitar que los turistas se sienten ahí a comer sus bocadillos y lo ensucien todo. Es una medida a la desesperada. Y también rechazaron por decreto la apertura de un McDonald's en la mismísima Piazza del Duomo, obligando a que los locales del centro ofrezcan productos típicos toscanos. Para proteger lo suyo. Pero esto me plantea un dilema muy moderno. ¿En qué punto una ciudad histórica corre el riesgo de dejar de ser una ciudad real, habitada por gente normal, para convertirse en un parque temático? Esto plantea una pregunta importante y, la verdad, de muy difícil respuesta. Florencia intenta proteger su identidad, sus tradiciones agresivas, su comida, pero a la vez tienen que sobrevivir en una economía globalizada que consume insaciablemente esa misma historia. Es un equilibrio súper delicado. Es que es muy complicado. Y bueno, así llegamos al final de este recorrido espectacular. Recapitulando, es increíble la dualidad de esta ciudad. Nació de unas tácticas militares romanas, alcanzó la gloria a base de una contabilidad implacable y navegó por una política sangrienta para darnos el humanismo, el arte renacentista y el propio idioma italiano. Es una ciudad de contradicciones gigantescas, desde luego. Enormes contradicciones. Y mira, antes de terminar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión. Hemos visto que la Edad de Oro de Florencia fue impulsada por inmensas fortunas privadas. Esos banqueros que financiaban a pensadores, a artistas radicales y a gente bastante peligrosa para el status quo. ¿Sí? Los disruptores de su época. Pues la pregunta sería, ¿quiénes serían los equivalentes modernos de los Medici hoy en día? Y con la tecnología actual en manos privadas, ¿qué tipo de renacimiento impredecible podríamos estar construyendo sin darnos cuenta para el año 2500? Ostras, qué buena pregunta para darle vueltas en casa. Un placer explorar todos estos secretos históricos y libros de contabilidad hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.